de la semana pasada, la clase que subimos al aula virtual, que quedó grabada, y no sé por qué razón hay una parte donde salen las ventanitas de cada uno de ustedes, salen unas 3 o 4, no sé por qué será eso, pero les pido a todos que anulen la cámara y el audio, a menos que quieran hacer una pregunta, habiliten solamente el audio, porque si salen todas las camaritas, por ejemplo, ahora hay 38 personas en línea, si salen varias, se tapa parte de la proyección del Power. Entonces les pido que deshabiliten el video y el audio también, pero el audio sí lo pueden habilitar cuando tengan que hacer una pregunta. ¿Mm? Bueno, buenos días a todos. Profe, Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta del trabajo 4? de 4, sí, dígame. En el último punto, en donde había que poner las pautas alimentarias, podía ser, por ejemplo, tenía la duda de, por ejemplo, comer carne todos los domingos, que es una, por ejemplo, como una tradición, digamos, de familia. Em, la utilidad o beneficio sería que, por ejemplo, si, bueno, como es algo que se transmite de generación a generación, se disfruta mucho comer en familia carne, pero por ejemplo, si alguien es vegetariano, decide no comer carne un domingo, es criticado o juzgado por la familia, digamos. ¿Sería algo así la utilidad? Sería una tradición. La utilidad sería más que nada, aunque haya personas que no coman este asado, el objetivo más que nada es de tipo social, es decir, es la comensalidad familiar en donde se junta la familia y comparten un alimento. Podría ser cualquier otro alimento, pero es una tradición, como decís vos, en Argentina y sobre todo en Salta, que los domingos la mayoría de la gente haga asado. Pero cuando alguno no lo hace, no es castigado por esto. Entonces no es humor, es una tradición. Está bien el ejemplo. Entonces, o sea, pero ahí más o menos así sería la utilidad, ¿que no? ¿A eso se refiere? Claro, la autoridad es el beneficio que te otorga el cumplimiento de esa pauta. Bueno, muchas En gracias, este profe. caso tiene una función de tipo social, familiar. Muchas gracias, profe. Ya de nada. Ya que estamos, quería aclararles a algunos que me hicieron muchas consultas y vi que tenían problemas para dar ejemplos de las ramas de la sociología. Hay muchos alumnos que me han puesto, por ejemplo, la sociología de la enfermedad y comenzaron a decirme que la sociología estudia las causas de la diabetes y ve el tratamiento que se le da, hicieron una descripción del tratamiento de la diabetes. La sociología no estudia la diabetes, la sociología no hace intervenciones para solucionar un problema, aporta información acerca de un fenómeno para contribuir a la solución del problema. En el caso de la sociología de la alimentación, la sociología va a estudiar, por ejemplo, las formas de alimentarse, los tipos de alimentos, por qué la gente come lo que come, por qué la gente está obesa, por qué actúa de determinada manera frente a determinados alimentos, es decir, investiga principalmente, no tiene una acción directa en las distintas disciplinas de las ciencias sociales, porque si no, ¿para qué existiría la medicina? ¿Para qué existiría la nutrición? ¿Me entienden? Y fíjense bien cuando dimos las funciones de la sociología, y ahí está diciendo claramente que no es una disciplina que intervenga en la medicina, que intervenga en la nutrición, desarrollando programas, no, estudia los fenómenos que se dan a nivel de las enfermedades o de la nutrición y aporta información para contribuir a las soluciones del problema. Por ejemplo, hay gente que tiene demasiadas aversiones a determinados alimentos. La sociología puede estudiar cuáles son los tipos de aversiones o rechazos que las personas tienen a los alimentos y por qué tiene ese tipo de rechazo. Y esa es una fuente de información que le sirve al nutricionista para poder
prescribir los alimentos a la hora de hacer la dieta y saber por qué no puede dar tal y cual alimento a una población. Bueno, hecha esta aclaración quería decirla porque me preocupaba, porque hubo muchos grupos que confundieron que la sociología interviene curando en la rama de la medicina, por ejemplo, y eso no hace la sociología, no, interpreta los fenómenos sociales que se dan dentro de cada disciplina. Bueno, vamos a empezar entonces, les voy a pedir que deshabiliten la cámara, el audio, y pasemos ahora entonces, y a aquellos que le quede la ventanita, aun cuando esté deshabilitada la cámara y el audio, que le quede una ventanita con 3 o 4 imágenes, minimicen esa ventanita, de manera que no se vea en la pantalla cuando se esté proyectando el PowerPoint. ¿Sí? Hay arriba en la parte donde está ese signo menos, de ahí la pueden minimizar. Entonces ahora yo les voy a pasar a compartir el Power. A ver dónde estaba, compartir pantalla. Y vamos a empezar con la clase número 5, que corresponde a hoy. ¿Se está compartiendo ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a continuar, mejor dicho, con lo que hemos visto en la clase pasada. En la clase pasada hemos empezado a ver todos los que son conceptos sociológicos y habíamos dicho que eran todo esto: persona social, socialización, pauta social, norma, valor, rol, estatus, grupo, institución y representación. Y ya habíamos visto lo que era persona social y dentro de esto lo que es la interacción, para que las considerar cuando las personas son sociales. La persona social es aquella que lleva a cabo un proceso de interacción donde intervienen 2 o más personas. Vimos el proceso de socialización, los tipos de socialización, las características de cada tipo, los agentes socializadores, y llegamos hasta pauta social. Y hoy entonces vamos a ver lo que es la norma social, ¿sí? Acá les quería hacer una aclaración, si bien acá tenemos que vamos a ver valor social, rol social, estatus social, y después grupo, institución y representaciones. Vamos a ver primero representaciones antes de grupo y vamos a dejar para la próxima clase grupo e institución, porque tienen una relación directa ambos. Entonces quiero darlos conjuntamente. Entonces hoy vamos a dar representaciones y la clase que viene vamos a dar conjuntamente grupo y las instituciones. Pero vamos a seguir ahora entonces con lo que es el repaso de pauta social. Habíamos visto que la pauta social era definida como un comportamiento generalizado, estandarizado y regularizado que servía de modelo o guía acerca de lo que es bueno dentro de una sociedad o un grupo social o una comunidad. Decíamos que era generalizado porque era ejecutado por una pluralidad de personas, no solo que era ejecutado, sino que era respetado por un conjunto de personas, por la mayoría de las personas de un grupo social, estandarizado porque se realizaba siempre de la misma manera, y regularizado porque estaba sujeto a reglas, y de ahí que servía como modelo. Entonces, vamos a ver ahora que las pautas se clasificaban en mores, en costumbres y usos. ¿Y por qué traigo este repaso? Porque los mores tienen directa relación, las pautas como los mores tienen directa relación con lo que es las normas. Existe una estrecha vinculación entre los conceptos pauta y norma, porque la norma surge de los mores. ¿Sí? La norma se deriva de la pauta social conocida como mores, y la clase pasada dijimos, entonces, como les dije recién, que era el comportamiento generalizado, porque lo realizaban todos, estandarizado, porque se hacía siempre de la misma manera, y regularizado, este es el aspecto más importante que vincula a la norma con la pauta. Decimos que es regularizado en el sentido de estar reglamentado, de estar sujeto a alguna ordenación, una regla o un precepto. ¿Sí? Un precepto es un orden o un mandato establecido en relación a un comportamiento.
Entonces, la pauta social cumple la función de una norma. Esta pauta, que son los mores, cumple una función de norma, porque está pautada o normatizada de alguna manera. Por eso decimos que es regularizada en el sentido de estar reglamentada. Es una pauta social porque cumple la función de norma, pero reviste el carácter de norma implícita, ¿sí? Los mores, reviste el carácter de norma implícita. Cuando la pauta social es obligatoria y contribuye al ordenamiento social, como lo son los mores, se usa como sinónimo de ella el término norma, pero se lo denomina norma implícita. Las normas implícitas son los mores y se denominan implícitas porque el cumplimiento de ellas implica una aceptación a nivel de subconsciente por parte de una pluralidad de personas y es la misma sociedad la que ejerce una fuerte presión para que se respete. En conclusión, las pautas más significativas, como los mores, acaban por convertirse en normas explícitas. Esas pautas sociales más significativas y que también se denominan mores o normas implícitas, perdón, yo antes había dicho explícitas, no. Lo que quiero aclarar es que las pautas más significativas acaban por convertirse en normas explícitas, es decir, que aparte de ser, por un lado, normas implícitas, por otro lado, se transforman en normas explícitas. Pero primero vamos a ver cuál es el significado de norma implícita. La norma implícita son aquellas pautas que no están registradas en ningún documento legal o formal, ¿sí? Es decir, que no están escritas y aprobadas formalmente, pero se hallan registradas a nivel del subconsciente y cumplen con los criterios de universalidad, valoración social y presión social. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que esos eran los tres criterios que nos demostraban el nivel de importancia de una pauta? En este caso, los mores serían normas implícitas porque no están registradas en ningún documento formal, pero sí se encuentran registradas a nivel del subconsciente de las personas que ejercen presión para que la totalidad de la población las cumpla. Ya vamos a dar ejemplo de cada una de ellas. Cuando el valor social de los mores aumenta gradualmente por su importancia o significancia, se constituye en una norma, pero explícita, ¿sí? Hay una diferencia con la implícita. Y es una norma explícita y pasa a ser parte del sistema total global que regula o gobierna la conducta de los integrantes de la sociedad. Entonces se denomina como norma explícita al conjunto formal de leyes promulgadas o de decretos, reglamentos, resoluciones, protocolos que influyen profundamente en el comportamiento social, ya que son severamente castigados aquellos que incurren en la norma. Y todas esas normas explícitas constituyen lo que se denomina el sistema jurídico que regula y controla el comportamiento social. ¿Cuál es la diferencia acá entonces? Que la pauta implícita no está registrada o asentada en un documento formal, sí a nivel del subconsciente de las personas. Y la pauta explícita se encuentra registrada a nivel de documentos formales o legales, como lo son las leyes, las resoluciones, los decretos, los protocolos, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son ejemplos de pautas implícitas o norma implícita y de norma explícita. Acuérdense entonces sobre todo que norma implícita es sinónimo de mores, que son las pautas más obligatorias y que están relacionadas con las convicciones sociales. Y las explícitas son las normas que están registradas a nivel de documentos y forman parte del sistema jurídico.
cuando la pauta se transforma en un documento legal, o mejor dicho, se asienta en un documento legal, pasa de ser humores a una norma. ¿Se entiende más o menos? Veamos el ejemplo. Una norma implícita o un conjunto de mores serían estos que tenemos acá. Por ejemplo, la vestimenta para ocasiones formales. Hay determinadas reuniones en donde ya se da por sentado que las personas tienen que ir vestidas de determinada manera. Entonces así tendremos que para asistir a una reunión de un directorio, por ejemplo, normalmente las personas van vestidas, como se denomina comúnmente, elegantes, es decir, que van con traje o con saco y corbata. ¿Sí? En otras ocasiones, según la característica de la reunión, las personas pueden ir con vaquero, con una remera, pero cuando se trata, por ejemplo, de reuniones muy formales, ¿sí? Como ustedes van a ver, por ejemplo, el gabinete del presidente de la nación, generalmente todos, cuando tienen una reunión de carácter formal, todos están vestidos con traje. Pero esto no está sentado en un documento formal, pero el hecho de que vaya una persona vestida de otra manera, ¿sí? Hace que sea censurada, que sea mal vista. Esta es una manera de ejercer un control social. Por ejemplo, cuando era presidente Mauricio Macri, él empezó a asistir a las reuniones sin corbata. Asistía con camisa y saco, pero no tenía corbata. Entonces esto dio lugar a muchos comentarios. Por otro lado, una norma implícita sería no mentir, ¿sí? Cuando las personas son mentirosas, cuando mienten con frecuencia, ¿sí? La misma sociedad es la que las va censurando, las va criticando. La no tracción a sangre, en algún momento, ¿sí? Había muchos carreros que utilizaban los caballos, por ejemplo, para realizar trabajo, tirar su carreta con la fuerza del caballo, ¿sí? Pero a nivel del subconsciente no estaba permitido, ¿sí? Cuando se veía que los maltrataban o los hacían trabajar hasta dejarlos súper agotados a los animales. Entonces, esto estaba registrado y sigue en la conciencia de las personas, y cuando se veía que de alguna manera estaban haciendo sufrir al animal, eran denunciados, pero no se les hacía nada a estas personas de manera oficial o jurídicamente, porque no había nada formal escrito. Como lo mismo pasa con el maltrato a los animales. A nivel subconsciente, toda la población o la gran mayoría considera que no se debe maltratar a los animales. La vacuna a los niños, por ejemplo, la de sarampión, también era algo obligatorio a nivel de subconsciente. Se decía, se hacían campañas de vacunación en donde se concientizaba a la población que había que vacunar a los niños, pero no había nada escrito, no había ninguna ley, ningún decreto o resolución que le revista el carácter de obligatoriedad a la vacunación del niño. Pero sí, por ejemplo, los padres eran reprendidos por el personal de salud cuando no vacunaban a sus hijos. El festejo de Navidad y Año Nuevo también puede ser una norma implícita. En algunas comunidades se considera que no debe quedar nadie solo en estas fechas, y por lo tanto, cuando hay una persona que ha quedado sola porque ha perdido a todos sus familiares, la comunidad o la familia o los amigos, ¿sí? Concurren a buscarlo para hacerlo partícipe del festejo de esta fiesta junto con su grupo familiar o de amigos. Masticar con la boca cerrada también es una norma implícita que está relacionada con el acto de la alimentación y que se critica y censura a aquellos en determinados ámbitos sociales que mastican con la boca abierta. No hablar con la boca llena mientras se está comiendo también es una norma implícita. Usar el cinturón de seguridad en algún momento fue una norma implícita. La fidelidad a la pareja también fue una norma implícita. Formar fila para ser atendido es otra norma implícita que es muy controlada por los integrantes de la sociedad. Cuando nosotros vamos a un supermercado y tenemos que pagar todos los productos que hemos comprado, tenemos que hacer cola para la caja. Y aquel que se quiere adelantar
es reprimido socialmente, no en el sentido de violento físico, sino que se les reclama y algunos llegan a la violencia verbal cuando alguien quiere meterse antes que el resto que está haciendo cola, es aquello que normalmente conocemos como que se quieren colar, ¿sí? Y así para cualquier otro proceso que queramos llevar adelante en la sociedad que implique tener un orden de atención, hay que formar fila y cuando se infringe en esta norma, la misma sociedad es la que sanciona. Ceder el asiento en el colectivo también, no hay nada escrito, pero cuando sube, por ejemplo, una persona adulta, una persona con un niño en brazos, todo el mundo empieza a mirar a aquellos que están sentados, ¿sí? Para que le cedan el asiento. Por ejemplo, está registrado a nivel del subconsciente de las personas que tendrían que ser los hombres los primeros que se levanten en ceder el asiento, pero a medida que avanza el tiempo, esta norma va tomando fuerza, ¿sí? Va tomando valor, y ahora, por ejemplo, también ya está registrado a nivel del consciente de las personas que no solamente los hombres tienen que levantarse a ceder el asiento cuando tenemos una persona discapacitada, un anciano o una persona con niños en brazos, sino también las mujeres. Y la educación secundaria en algún momento también no fue obligatoria, pero sí era severamente criticado y sancionado socialmente cuando los padres no mandaban sus hijos a realizar la escuela secundaria, o, por ejemplo, el alumno que abandonaba, ¿sí?, los estudios secundarios también era reprendido por parte de la sociedad, que era mal visto porque dejaba de estudiar, o también por los padres. En cambio, las normas explícitas son las que están registradas en algún documento formal, como les dije, ¿sí? Y así vamos a tener que acá veíamos que la vestimenta está registrada a nivel subconsciente para determinado tipo de reuniones, pero por ejemplo la vestimenta para el personal de salud está registrada en un protocolo en donde todos los integrantes del sistema de salud saben cómo deben vestirse para estar, por ejemplo, dentro de un quirófano, tanto el médico como los enfermeros, el instrumentista, el anestesiólogo, y así para el resto del personal sabe cómo tiene que estar vestido para atender en un consultorio, cómo tiene que estar vestido el personal del hospital para trabajar en el interior de la cocina donde se preparan los alimentos. Hay un protocolo que está aprobado y que se debe cumplir. No realizar falso testimonio pasó a constituirse en parte del Código Civil de las personas. Si bien no mentir estaba registrado o sigue registrado a nivel de subconsciente, cuando hay una causa o alguna infracción que se comete a nivel de sociedad, se dice que aquellos que actúan como testigo no deben realizar un falso testimonio porque si no van a ser condenados, y esa condena consiste en pagar una multa de acuerdo a la gravedad del falso testimonio, o bien quedan detenidos por un tiempo determinado en una unidad policial o en la cárcel. Después tenemos, por ejemplo, acá vamos a ver cómo el no mentir pasó a constituirse en determinado tipo, ¿sí?, de faltas en una norma implícita. En el caso, por ejemplo, de la tracción a sangre en la provincia de Salta, esta norma implícita que era un mores, ¿sí?, pasó a constituirse en una norma, es decir, en una ley explícita, mediante la ordenanza 14.070, en donde el gobernador de la provincia de Salta prohíbe, en un momento determinado, no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, que las personas utilicen los caballos o cualquier otro tipo de animal para hacer fuerza que contribuya a la realización del trabajo de estas personas. Entonces está prohibido ahora. Ustedes han visto que ya no se ven los carreros en el centro, que sabían llevar las carretas que tenían una montaña de cosas, de hierros, de bolsas, de muchas otras cosas que transportaban, vendían o recolectaban, y los pobres animales estaban desnutridos, maltratados, lastimados.
Entonces, a partir de eso surge, y como empezó a tomar mucha fuerza, mucha presión por parte de la sociedad para que esto no ocurra, ¿sí? Entonces ahora surge la ordenanza 14.070 que prohíbe la tracción a sangre. Entonces se transformó esta norma implícita o pauta que entra dentro de la categoría de MORES, se transformó en una norma explícita a través de la ordenanza 14.070. El maltrato a los animales también en un principio no era una ley, no era una ordenanza ni una resolución formal, sino que la misma gente, como les dije hace rato, era la que censuraba, o criticaba de alguna manera, castigaba a las personas que maltrataban a los animales. Esto también fue tomando mucha fuerza, mucha presión social, por su significado, y a través del tiempo se convirtió en la ley 14.340 que a través de esta ley se dice que no se debe maltratar a los animales. Creo que dice que hay penas de distinta categoría el que maltrate o haga víctima de crueldad a los animales a través de esta ley. Después tenemos que la vacuna a los niños, que no era obligatoria, pero que sí era humores, porque era criticada o sancionada por el personal de salud cuando los padres no cumplían con esta norma, pasó a constituirse en la ley 27.491. Por ejemplo, tenemos dentro de esta norma la vacuna que es la triple, que es una vacuna antisarampionosa contra la rubiola y contra la papera. Y entonces ahora es obligatorio que los padres o las personas responsables del cuidado de los niños hagan vacunar a esos niños. Por eso también para acceder a determinado tipo de planes sociales se les pide el carnet o el calendario de vacunaciones que esté completo y al día. Los protocolos durante la pandemia también son normas explícitas porque han sido aprobados formalmente por las autoridades de la provincia y de la nación. Entonces, cada uno que quiera reiniciar una actividad, ahora que estamos un poquito con menos casos de coronavirus, cada uno que quiera iniciar una actividad tiene que presentar un protocolo, es decir de qué manera van a permitir el ingreso de las personas o de qué manera van a desarrollar la actividad. Cuando eso no cumple de acuerdo a los requisitos establecidos a nivel nacional, ¿sí? Por las resoluciones de nivel nacional, no se habilita, ¿sí? Que se empiece a realizar esa tarea o que se reciba personas en ese local o en ese ámbito. La cuota alimentaria, ¿sí? También pasó a constituirse en una norma explícita. En algún momento era como obligatorio socialmente, implícitamente, que los padres se hagan cargo de la alimentación de sus hijos. Pero cuando se vio qué es lo que ocurre con los niños, el significado que tiene la no alimentación adecuada de los niños, entonces esto pasó a constituirse en una norma. Es decir, que a medida que adquiere mayor significancia por los beneficios que otorga el cumplimiento de esa norma, pasa a constituirse en una norma explícita. No, requisitos para habilitar un consultorio, también hay una normativa que la regula el Colegio de Nutricionistas, por ejemplo, donde dice cuáles son las características o requisitos que debe tener un consultorio para habilitarse. Si ese consultorio no cumple con esas características, el Colegio de Nutricionistas no autoriza a que esa persona comience a trabajar como nutricionista. Después tenemos la ley 2148, que corresponde a la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad, ¿sí? Chicos, si me perdonan 5 minutitos, el albañil está tocando la puerta de mi casa y estoy sola y tengo que ir a abrirle la puerta, así que espérenme 2 segunditos que le abro la puerta y ya vengo.
Mario Longoria. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Disculpen, por favor, pero estas son las cosas que pasan cuando uno está dando clase desde su casa y virtualmente. Bueno, ¿seguimos entonces? ¿Están ahí? ¿No se han ido? Sí, profe, sí, no se preocupe. Me estoy convirtiendo en la profesora de espiritismo cuando empiezo a preguntar. ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, estamos acá, profe. bueno, gracias, chicos, por contestar. Sí, profe. Bueno, entonces estábamos diciendo que usar el cinturón de seguridad en algún momento era humores, ¿sí? No era algo que estaba registrado a nivel de un documento, pero a medida que pasó el tiempo y se veía los beneficios que podía traer el uso del cinturón de seguridad cuando se producían algunos accidentes, entonces pasó a constituirse en una ley. Esa ley es la 2148, que establece la obligatoriedad, ay, me cansé porque fui corriendo, la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad, ¿sí? Y aquellos que tienen algún accidente vehicular y se comprueba que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, entonces no pueden reclamar algunas acciones legales porque no cumplía con la ley. ¿Sí? Y así con muchas pautas de comportamiento que existían a nivel de sociedad para desplazarse vehicularmente dentro de la vía pública, pasaron a convertirse muchas de ellas en normas explícitas que regulan la circulación de los vehículos, de las motos, de las bicicletas dentro de la vía pública. Por otro lado, tenemos el Código Alimentario. Sí, el Código Alimentario tiene una gran cantidad de reglamentaciones explícitas, son un conjunto de normas. El Código Alimentario regula las condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los alimentos para el consumo humano en la República Argentina. Entonces, aquellos que producen alimentos y los distribuyen y no cumplen con toda esa reglamentación que establece el código, ¿sí? Son suspendidos o no se les permite realizar una distribución o una producción del alimento que produzcan. Después, por otro lado, tenemos respetar el semáforo, ¿sí? También es una norma explícita porque forma parte de toda la reglamentación de la circulación con vehículos dentro de la vía pública. La ley 18.128 hace referencia también, por ejemplo, al mal estado de los alimentos. Hace mucho tiempo atrás, cuando se vendían alimentos en mal estado, ¿sí? No había nada formal que pueda permitir el reclamo jurídico de esa venta de alimentos en mal estado. Pero como se vio que a través de que avanza la ciencia y comprueba que los alimentos en mal estado son una fuente de microorganismos, de bacterias o de algún otro tipo de microorganismo, entonces toma fuerza esa ley, esa norma, y pasa a constituirse en una ley, que es la ley 18.128, en donde establece que aquellas personas que vendan alimentos en mal estado van a ser suspendidos y también van a ser pasibles de una multa. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la educación secundaria pasó a ser obligatoria. En alguna época, hasta hace más o menos, creo que unos 8 o 10 años atrás, la educación secundaria no era obligatoria, ¿sí? Pero a través del tiempo fue ganando fuerza y se convirtió en una ley en donde es obligatorio que los alumnos terminen el colegio secundario. Y es así que ahora, hasta para hacer ordenanza, te piden el título de la escuela secundaria. ¿Sí?
Vamos entonces, ¿alguna pregunta con respecto a las diferencias entre norma implícita y explícita y cuál es la relación que existe entre los mores y las normas? Lo básico es que las normas explícitas, ¿sí?, surgen, ¿sí?, de los mores. Cuando los mores ganan en cantidad de personas que reclaman por su cumplimiento, por los beneficios que trae, se terminan transformando en normas explícitas. Vamos a ver ahora, entonces, ¿no hay preguntas de esto? No, profe. No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con los valores sociales, que todos estos conceptos sociológicos están relacionados y ya vamos a ver cuando hablemos de instituciones de qué manera se entrelazan las funciones de todos estos conceptos sociológicos. Pero por ahora los estamos viendo de manera particular. Los valores sociales sociológicamente pueden ser definidos como los valores, como los criterios conforme a los cuales la sociedad juzga de la importancia de los comportamientos de las personas o de los objetos, o de cualquier objeto cultural de una sociedad, es decir, un objeto sociocultural. Son los criterios que dan sentido y significado a la cultura y la sociedad. Es decir, cuando decimos criterios conforme a los cuales hay una serie de requisitos, ¿sí?, o criterios que la sociedad usa para dar un juicio o una opinión sobre las personas, sobre los comportamientos de las personas o sobre determinados objetos. Y con la aplicación de estos criterios determina si realmente son importantes o no son importantes para la sociedad. Y de ahí que cuando adquiere importancia una persona, ¿sí?, o un comportamiento o un objeto, ¿sí?, pasa ese hecho, esa acción que llevan a cabo a convertirse en algún momento en una norma explícita. Entonces son los criterios que determinan la importancia que tienen las personas, los comportamientos o determinados objetos dentro de la sociedad. ¿Y cuáles son las características de los valores sociales? Primero, que son compartidos, que son respetados, que implican emociones y que se pueden abstraer conceptualmente. ¿Qué quiere decir esto? Ay, chicos, me está tocando el timbre el albañil. ¿Me esperan otro segundito? Ya vengo. Acá estoy, chicos. Ay, el albañil quería sacar la carretilla. Bueno, entonces decíamos cuáles son los valores sociales en cuanto a sus características, características de los valores sociales. Y decíamos que son algo que se comparte y por lo tanto son reconocidos por una pluralidad de personas y no dependen de un juicio individual. Entonces, si son reconocidos y aceptados por un conjunto de personas, esto quiere decir que no son algo que dependen de un juicio individual, sino de un conjunto de personas y se deben respetar.
Entonces, otra característica es que son respetados, ¿y para qué? Para el logro del bienestar común de los integrantes de la sociedad. Implican emociones, ¿en qué sentido? ¿Sí? En el sentido de entrega, por lo que significa, por lo que hay detrás de ese valor, implican entrega por su respeto, por el afecto o el sentimiento que involucra. Así, por ejemplo, tendríamos la bandera nacional o el himno nacional cuando nosotros nos encontramos fuera del país, lejanos de nuestras raíces. Cuando escuchamos el himno, en algún momento nos emocionamos, o cuando escuchamos la manera en que cantan el himno, por ejemplo, la hinchada de los Pumas, muchas personas se emocionan y hasta lloran, ¿sí? ¿Por qué? Porque el himno significa algo, es el patriotismo, el sentido de pertenencia, las raíces de una persona, y de la misma manera la bandera y muchos otros valores sociales que tenemos vigentes dentro de la sociedad. Y así, entonces, los valores implican emociones. También se pueden abstraer conceptualmente de los diferentes objetos valorados. ¿Qué quiere decir esto? Que se abstraen conceptualmente, que el elemento que es valorado no es valorado por el elemento o el material, mejor dicho, por el que está constituido. Un ejemplo claro es la bandera, o sea que la bandera no tiene un valor monetario en cuanto al tipo de tela, porque la bandera puede estar hecha con cualquier tipo de tela mientras tenga forma de bandera y sea celeste y blanca con el sol al centro, como es nuestro signo patrio. Tiene un significado detrás de esa bandera, ¿sí? De esa tela que puede ser de la más barata, pero detrás de esa tela y de esos colores y de ese símbolo que es el sol, existe toda una significación que nos da sentido de pertenencia. Entonces, el valor que tiene la bandera es muy alto, ¿sí? Muy, muy alto, pero no se refiere al valor del género con el que está confeccionada la bandera, sino que se refiere a lo que significa esa bandera. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces los valores son concepciones generales de lo que es bueno, son ideas acerca de la clase de fines que la gente debería buscar a lo largo de sus vidas. Entonces se valora todas aquellas conductas que contribuyen al progreso, a la salud, a las buenas costumbres, a la moral en determinados grupos sociales. Hay otros grupos sociales que también tienen valores, pero que van en contra de los valores generales de la sociedad. Y así vamos a tener, por ejemplo, que en los grupos de la mafia, de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la prostitución, hay muchos valores, ¿sí? que son tenidos en cuenta, pero que van en contraposición con los valores vigentes de la sociedad. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que en cada grupo social existe una escala de valores que se diferencia claramente de otras. Así vamos a tener acá, ustedes pueden ver en esta primera escala, esto se denomina una escala de valores, en donde en determinados grupos el factor económico es lo más importante. Le siguen las relaciones sociales y los amigos. Y después, en un término intermedio, sería importante el trabajo, y de ahí para abajo va disminuyendo, ¿sí? La importancia o la significación que tiene para determinados grupos la familia, la lealtad y el amor. Mientras que en otros grupos sociales, en primer lugar, puede estar la religión como un valor muy, pero muy importante, y le siguen la familia, el amor, el trabajo, los amigos, y en los últimos escalones de esa escala de valores están los amigos, el factor económico, y acá faltó la ERE, dice relaciones, son relaciones sociales, ¿sí? Entonces, esta escala de valores es muy diferente a esta. Y así podemos tener múltiples escalas de valores en los distintos grupos sociales que funcionan dentro de la sociedad, y por eso les decía que esta sería una escala de valores que podría considerarse ideal en el conjunto de la sociedad, pero sabemos que en determinados grupos sociales existe esta escala de valor,
puede tener otros cambios, y dentro de los grupos que son delincuentes, narcotraficantes, mafiosos, existe otro tipo de escala de valores en donde probablemente no se encuentre el amor, por ejemplo, al prójimo, no esté presente en su escala de valores, capaz que está hacia la familia, pero no el amor. Ustedes no sé si han visto la película de este narcotraficante, ¿cómo es que se llamaba? El rey del narcotráfico. ¿Algunos se acuerdan? ¿No la vieron en la película? Pablo Escobar. Pablo Escobar, exactamente, que él, su escala de valores era muy clarita, si ustedes la ven en la película, ¿sí? Él amaba a su familia, ¿sí? Amaba a su mujer, amaba a sus hijos, y cualquier cosa que les podía pasar a ellos, no escatimaba en acudir a la violencia y hasta matar a las personas que hacían algo en contra de su familia. Y por otro lado, también en su escala de valores era muy importante el ingreso de dinero. Ustedes han visto cómo él tenía mucha plata y que la conseguía a través del narcotráfico. Pero a su vez también ayudaba a las personas pobres, es decir, tenía una escala de valores muy particular, pero que iba en contra en algunos aspectos de los valores sociales vigentes dentro de la sociedad a la que él pertenecía. Y por eso fue que era buscado por la policía, ¿sí? Y así muere también. Entonces, con respecto a los valores, vamos a decir que son concepciones generales que tienen los grupos sociales acerca de lo que es bueno en su forma de actuar. Son ideas acerca de la clase de fines que todos deberíamos cumplir en determinado grupo social. Vamos a ver entonces que los valores sociales tienen funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Por un lado, decimos son medios que juzgan del valor social de las personas, por otro lado, que centran la atención en objetos materiales, que indican los modos de pensar y comportarse de la sociedad, y son orientadores en la elección y cumplimiento de roles, y por último, que son medios de solidaridad. ¿A qué se refiere todo esto? Cuando decimos que proporcionan medios fáciles, mejor dicho, medios para juzgar el valor social de las personas. Esto quiere decir que sí, que proporcionan medios que son fáciles para juzgar del valor social de las personas. Es decir, que fácilmente uno puede juzgar del valor de las personas o de la importancia de las personas, la importancia social, conociendo los valores de una sociedad, ¿sí? Hacen posible entonces todo el sistema de estratificación de una sociedad, ayudan a que el individuo sepa en qué punto se haya parado dentro de la sociedad y en qué punto ante los ojos de sus semejantes. Entonces, por eso decimos que juzgan, que son medios que permiten juzgar fácilmente el valor social de las personas, porque de acuerdo a los valores vigentes dentro de una sociedad, vamos a saber a qué personas les dan más importancia, a qué grupos sociales le dan más importancia. En algunas sociedades serán más importantes los grupos religiosos, en otras sociedades serán más importantes los grupos políticos o los grupos económicos. Entonces, conocer los valores vigentes dentro de una sociedad nos permite juzgar fácilmente cuál es la importancia que se le da según las características de las personas o de los objetos también. Cuando decimos que centran la atención en objetos materiales, lo decimos porque se consideran que algunos objetos materiales son deseables, útiles y esenciales. Así, una sociedad estará centrada en conseguir uno u otro objeto según el valor que se le dé. Si en una sociedad se valora mucho los ingresos o la tenencia de riquezas, ¿sí? Entonces la gente de esa sociedad va a tratar por todos los medios de producir mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de ingresos. Si en una sociedad se valora mucho el cuerpo atlético, delgado, musculoso, entonces la mayoría de las personas van a tratar de realizar
muchos comportamientos que conduzcan a la obtención de ese cuerpo socialmente aceptado. También indican los modos de pensar y comportarse en una sociedad, es decir, que de acuerdo al valor que esté vigente, nosotros si conocemos los valores vigentes dentro de una sociedad, nos vamos a dar cuenta entonces cuáles son las estructuras de pensamiento de esa sociedad, y en función de eso podemos planificar determinados tipos de proyectos de alimentación o recuperación nutricional para recuperar a la población desnutrida, por ejemplo. Entonces, conociendo los valores, podemos saber de qué manera piensan las personas y cómo van a actuar o cómo van a comportarse. Y también son orientadores en la elección y cumplimiento de determinados roles sociales. Es decir, que si se valora mucho el rol de profesional dentro de una sociedad, la mayoría de los integrantes de esa sociedad va a tratar de dirigir sus energías o sus fuerzas para conseguir una profesión dentro de esa sociedad. Y por último, funcionan a veces como medios de solidaridad, ya que las personas se sienten atraídas hacia otras personas que profesan los mismos valores. Entonces, aquellos que profesan los valores de solidaridad con el prójimo, de ayuda mutua, de amor, de afecto, ¿sí? Esto va a permitir que las personas que profesan estos valores tiendan a sentirse atraídas entre ellas y formar grupos de acción dentro de la sociedad. Y aquellos que tengan por encima de todo como un valor importante los ingresos, por ejemplo, también van a tender a unirse o a agruparse con aquellos que profesen los mismos valores. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Bien, vamos a seguir entonces. Y ahora vamos a ver lo que es el rol social, que es muy distinto a lo que es un valor social. El rol social nos habla de lo que hace una persona dentro de la sociedad. Está relacionado con la realización social del individuo, es decir, la función que desempeña dentro de la sociedad, y lo podemos definir como la combinación o agrupamiento de pautas relacionadas entre sí en torno a una función social. ¿Cuál es el punto importante acá? ¿Sí? Que hay una función, acá tenemos la función social, que desarrollan las personas dentro de la sociedad. Cada persona tiene una función social. Y esa función social está determinada o definida por un conjunto de pautas que están relacionadas entre sí, ¿sí? La función son un conjunto de pautas relacionadas entre sí. Por eso decimos que el rol es la combinación o agrupamiento de pautas relacionadas entre sí en torno a una función social. ¿Y cómo lo hacemos a esto más esquemáticamente? ¿Sí? Cada persona tiene diversos roles y los aprende durante el proceso de socialización, ya que se espera que durante toda su vida desempeñe su papel como miembro de la sociedad. Y entonces, ¿cómo lo esquematizamos a esto? Por ejemplo, el rol de padre o de madre, ¿sí? El rol de padre o de madre. Esta es una función social que muchos de los integrantes de la sociedad desempeñan, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, cuando hablamos de la definición, que implica una función. Y dice que es un conjunto de pautas interrelacionadas, ¿sí? En torno a una función social. Es decir, que en torno a esta función social vamos a tener un conjunto de pautas que nos van a decir de qué manera debe desempeñar el rol de padre las personas dentro de una comunidad o grupo social determinado. Y así, por ejemplo, vamos a ver que el rol de padre implica como pauta de comportamiento y que es obligatoria y ahora es una ley, es decir, que se transformó en una norma explícita, que el padre debe encargarse de la alimentación de los hijos.
de los hijos menores de edad, por supuesto, ¿no? O los hijos discapacitados o con algún problema o capacidad diferente. Que los padres tienen la obligación de vestir a sus hijos, es decir, de darle vestimenta, de cubrir las necesidades de vestimenta, de cubrir las necesidades de educación primaria y secundaria. Y si el hijo decide estudiar la universidad, mientras esté estudiando, tiene la obligación de cubrirle todas sus necesidades. No sé por qué se abrieron ventanitas ahí. Entonces el padre tiene la obligación de cubrir todos aquellos gastos relacionados con la educación. Tiene también la función de recrear, es decir, de permitirle instancias de recreación, como por ejemplo el arte, la pintura, la danza, el deporte, ¿sí? Tiene que permitirle instancias, mientras sea menor de edad, tiene que pagarle un gimnasio, por ejemplo, o algún deporte que quiera el hijo desarrollar. Tiene la obligación de proporcionarle afecto para que tenga sentido de pertenencia, tiene la obligación de propiciarle los servicios de salud necesarios, y así tenemos el calendario de vacunación, la consulta al pediatra, el llevarlo al médico cuando tiene alguna enfermedad y atenderlo durante todo el proceso de la enfermedad. Tiene la obligación de socializarlo, someterlo a un proceso de socialización y enseñarle a integrarse a la sociedad, y tiene la obligación también de proporcionarle un techo o una vivienda para que conviva con el resto de la familia. Por eso decimos que cuando hablamos de la definición de esto, de que es un conjunto o un agrupamiento de pautas o de normas, podríamos decir también, ¿sí?, relacionadas entre sí en torno a qué, a una función social, que esta sería la función social. Y así podemos ver entonces que podemos sacar las distintas pautas de un rol, diciendo, a ver, acá en vez de padre voy a poner el rol del nutricionista, ¿sí? La función del nutricionista. ¿Y cuál va a ser la función del nutricionista? Y empiezan a colocar acá todas las funciones que están interrelacionadas y que desarrolla el nutricionista. Y así con el presidente de la nación, con el rol de hermano, con el rol de tío, con el rol de abuelo, con el rol de médico, con el rol de nutricionista, con el rol de enfermero, de abogado, de contador, con el rol de albañil, con el rol de electricista. Es decir, ustedes pueden materializar esa definición que les acabo de dar haciendo este esquemita, poniendo al centro la función que quieren destacar. Es decir, en este caso pusimos la función de padre. Y de esta función empiezan a sacar todo lo que implica desarrollar esa función de padre, que es todo esto. Y todas estas normas están interrelacionadas. ¿Para qué? Para que realmente se cumpla la función de padre definida de la manera en que lo hace un determinado grupo social. Para algunos grupos sociales el padre tiene que ocuparse de sus hijos en todos estos aspectos hasta los 21 años de edad. Para otras sociedades el padre se ocupa de esto únicamente hasta los 12 años. ¿Sí? Esas son en las sociedades más primitivas o en los pueblos originarios. Depende del tipo social de que se trate, cuáles van a ser ese conjunto o ese agrupamiento de normas que determinan la función. Bueno, estamos hasta ahí. Y ahora vamos a ver que el rol puede ser que se dé de dos maneras, ¿sí? Hay dos tipos de roles. Tenemos un rol general y un... Ay, perdón, acá es... no sé por qué hubo un error acá, es el rol clave. A ver, ya mismo se los cambio porque no quiero que quede esto mal. A ver, ya lo cambio. ¿A dónde está la pantallita? A ver, acá. Acá donde está, rol, valores sociales, escala de valores, rol social, acá. Entonces, acá es rol clave. Ay, no sé por qué no me anda el mouse acá.
Están viendo que lo estoy cambiando, ¿no? No, profe, no se ve. Bueno, esperen un segundito, entonces, porque se me tildó la compu, me dice no responde. Entonces es rol clave. Vamos a guardar. No sé por qué se me fue esto. Ahora vamos a compartir. Ahí se ve. Sí, profe. Bueno, entonces decimos que teníamos los tipos de roles. Tenemos dos tipos de roles. El rol clave y el rol general. El rol clave hace referencia a la función principal de cada persona. Está relacionado con algunas características como el tiempo, el talento, la oportunidad y el grado de especialización de las funciones. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando decimos que está relacionado con el tiempo? El tiempo sí es el periodo en el que va a desarrollar ese rol. Así, por ejemplo, tenemos que el rol en este momento de la decana de la facultad es la de administrar la Facultad de Ciencias de la Salud. Y ella a su vez también es madre, es hermana, es hija, ¿sí? Y tiene múltiples roles. Pero el rol clave de ella en este momento es el rol de decano. Es el rol que le lleva el mayor tiempo de su día para desarrollarlo como tal. Es decir, como decana, está prácticamente entre 8 y 10 horas al día en la facultad y es el que le ocupa prácticamente la mayor parte del tiempo de su día. El rol clave es entonces aquel que nos ocupa el mayor tiempo en relación a su ejecución. Entonces decimos, está relacionado con el tiempo, ya lo definimos. A su vez con el talento, es decir, hay que tener la capacidad para ser decano. Tenemos que tener el conocimiento y las habilidades necesarias para ser decano. Y por eso decimos que está relacionado con el talento. Dije también que está relacionado con la oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad se da en determinado momento para desempeñar un tipo de rol. Y después de ese momento, una vez que transcurrió, no vuelve a presentarse la oportunidad. Entonces, no va a poder ser decana dentro de 20 años porque ya va a estar jubilada. Y no se puede. La normativa dice que las personas jubiladas o los docentes jubilados de la facultad no pueden ser decanos. En cambio, sí, los rectores pueden ser personas jubiladas. Es una normativa medio contradictoria, pero existe la normativa. Entonces, depende también de la oportunidad o del momento en que se dé. Y también depende del grado de especialización de las funciones. Es decir, uno va a tener un rol clave de acuerdo a la especialidad que haya elegido. Y entonces, por ejemplo, van a ser director de un hospital aquel que se haya especializado en administración de instituciones sanitarias. Y va a ser decana aquella persona que se haya especializado o que haya tenido mucha experiencia y se haya capacitado en la participación y dirección de consejos directivos, de administración general, tanto económica como humana dentro de la sociedad y académica dentro de la facultad, digo, y también desde el punto de vista académico, es decir, que depende también del grado de especialización. Una persona va a tener un rol clave dentro de la sociedad de acuerdo entonces al tiempo, al talento, a la oportunidad y al grado de especialización de esas funciones. Cada persona tiene un rol clave y vamos a diferenciarlo ahora del rol general. El rol general, ay no, acá está mal chicos, no sé por qué se trastocó todo, acá no va función principal, acá es al revés. Este signo, sumatoria,
es el que va allá. Vamos a sacarlo y viene acá. Recién me doy cuenta que está mal esto. Entonces lo vamos a pegar acá. Y esto, que dice función principal, lo vamos a cortar y lo vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener que el rol clave, como les venía explicando, es la función principal y que depende de esos criterios que les acabo de explicar, del tiempo, de la especialización, de la oportunidad, del talento, y después lo tenemos que diferenciar del rol general. El rol general, por eso tiene este signo. ¿Lo reconocen este signo? ¿Algunos reconocen este signo? ¿Sumatoria? ¿Puede ser? Ese es el signo de sumatoria, exactamente. Entonces, el rol general es la sumatoria de los diferentes roles que desempeña una persona, considerado como un todo. Este concepto representa su total función en la sociedad, la contribución que aporta a la sociedad y lo que la sociedad espera de él, ¿sí? Es decir, como padre, como hijo. Me sale una ventanita acá, ¿ustedes la ven? ¿Chicos? No, profe. No sé qué- No, profe. ¿No? Ay, entonces a mí, bueno, vamos a seguir entonces. A ver, ya se fue. Ahí está. ¿Ahora se compartió la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces decíamos que el rol general representa el concepto a la totalidad de las funciones que la persona desempeña en la sociedad y nos da una idea de la contribución que aporta a la sociedad y lo que la sociedad espera de él. Entonces, el rol general, como dijimos, como este signo que está acá, que es la sumatoria, sería que una persona tiene como rol general ser padre, ser hermano, ser director, ser deportista, ser amigo, ¿sí? Tiene un conjunto de roles que desempeña en la sociedad y que a ese conjunto se lo denomina como rol general. Por eso decimos que es la sumatoria de todas las funciones que ejecuta dentro de la sociedad. Y el rol clave es de toda esta sumatoria, ¿sí? La función principal que desempeña, aquella que le lleva mayor tiempo, por la cual tiene talento, que ha tenido la oportunidad de ejecutarla y que se ha especializado para esa función. Que les había dado el ejemplo de la decana de la facultad. El rol clave de ella es ser decana. Y el rol general es la sumatoria de ser madre, de ser hija, de ser hermana, de ser deportista o de ser integrante de cualquier otro grupo social. ¿Está entendido ahí? En este momento, por ejemplo, el rol clave de mí es, o la función principal, es ser docente. Es lo que me lleva la mayor parte del tiempo del día, ¿sí? Y el rol general es que soy madre también, que soy hermana, que soy hija, que también cumplo la función de amiga, que también voy a un club y desempeño determinadas actividades y en ese club desempeño un rol también, ¿sí? Entonces, el rol clave es ser docente y la sumatoria serían todas las funciones que ejecuto dentro de mi sociedad. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos entonces ahora con estatus social. El estatus social se refiere a la situación de una persona dentro de la estructura social, es decir, a la ubicación de una persona dentro de la estructura social. O un cuento que se lee de pastores. ¿Hay alguien que tiene abierto el audio? Por favor. Usamos el pesebre para jugar o para... ¿Quién está con el audio abierto? Por favor, que lo bloquee. Que está hablando de pesebres y no sé qué más.
Bueno, sigamos entonces con el estatus. ¿Me están escuchando? No, profe, yo no. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. No solamente me decía el anfitrión que estaba con el audio apagado y bueno, ahora me escucha. Ahora sí. Ay, hoy estamos tan accidentados. Bueno, estábamos hablando de estatus social y les decía que el estatus social se refiere a la ubicación de una persona dentro de la estructura de la sociedad. Es decir, la sociedad está constituida por distintos grupos sociales y esos grupos sociales se caracterizan por la función o el rol que desempeñan y dentro de cada grupo social tiene una ubicación por arriba o por debajo de otras personas. Por eso decimos que el rol social es el estatus social, perdón, es la evaluación que la sociedad realiza de una persona o grupo social y a la que se llega combinando y aplicando criterios de valor corriente en la sociedad. ¿Sí? Entonces, el estatus social es otorgado por la sociedad. ¿Y cómo otorga ese estatus o esa ubicación o el reconocimiento de una persona dentro de la sociedad? Aplicando criterios de valor, es decir, valores sociales vigentes dentro de la sociedad, hacen que la misma sociedad diga en qué espacio de la estructura social se encuentra ubicada una persona o un grupo, es decir, cuál es la importancia que reviste esa persona o ese grupo dentro de la sociedad. Por ejemplo, podemos ver, todos sabemos que el lugar que ocupa cada uno dentro del espacio social. El estatus social nos dice en qué punto del espacio social se halla una persona en relación con otra. Entonces, así, por ejemplo, nosotros sabemos cuál es la posición que ocupa el médico dentro de la estructura del hospital, con respecto a los enfermeros, a los administrativos, o a los nutricionistas, o a los auxiliares. Sabemos que el médico está ubicado en ese espacio social por encima del resto, porque es el que decide y el que dice qué es lo que hay que hacer con las enfermedades de los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, sabemos cuál es la posición que ocupa el paciente dentro del sistema de salud. El paciente prácticamente, de acuerdo a las percepciones de la mayoría de los pacientes, es que están en el último eslabón de esa estructura dentro del hospital, porque ellos tienen que ser las personas que acepten el tratamiento, que acepten que el médico, el enfermero, los nutricionistas o los auxiliares de la salud trabajen sobre su cuerpo en el buen sentido, es decir, para curarlo de alguna dolencia que tenga. Entonces todos sabemos cuál es la posición que tiene el paciente dentro de esa estructura del hospital. Sabemos, por ejemplo, cuál es la posición que ocupa en las sociedades materialistas, cuál es la posición que ocupa una persona que tiene altos ingresos. ¿Qué posición ocupa dentro de esa sociedad? Aquellas personas que tienen altos ingresos. Entonces, aquellas que tengan ingresos muy elevados van a ser consideradas personas importantes, prestigiosas, y la van a ubicar a una escala más alta dentro de la estructura social. Son percibidas como más importantes, es decir, son valoradas. Y por otro lado, por ejemplo, podemos saber cuál es la posición que ocupa el nutricionista dentro del campo de acción de la nutrición según su grado de especialización o conocimiento. No solamente el nutricionista, sino cualquier otro profesional que tenga un excelente desempeño como profesional, tanto por sus conocimientos, por su capacitación, por sus destrezas y sus habilidades, hace que la misma sociedad le asigne un estado o una posición elevada dentro de la estructura social, como un reconocimiento a la tarea o a la labor desempeñada, ¿sí? Entonces, es la sociedad quien otorga la posición o el lugar que ocupa una persona en la estructura social
tal como lo juzga y evalúa la misma sociedad. Es decir, no es la persona la que dice yo soy importante dentro de la sociedad, es la sociedad la que determina. Yo no puedo decir, por más que yo me haya capacitado como nutricionista, decir yo ocupo el nivel más alto dentro de la estructura de los profesionales nutricionistas porque soy el mejor nutricionista, porque hago las mejores dietas, porque recuperé de la mejor manera a mi paciente. No lo digo yo, eso lo dice el conjunto de la comunidad de nutricionistas y en donde interviene también el colegio de nutricionistas. Por eso tiene que quedar claro que la adscripción de un estatus supone el hecho de que la sociedad aplica al individuo ciertos criterios valorativos sin la intervención del individuo, ¿sí? Y le da esa posición por los resultados obtenidos de sus esfuerzos y su labor. Y así, por ejemplo, tenemos que se premian a algunas determinadas personas con el premio Nobel porque se ha destacado dentro del ámbito de la profesión que ha elegido para desempeñarse, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el estatus lo otorga la sociedad y el rol, por ejemplo, lo eligen las personas. Entonces, el estatus es una construcción mental con un grado de estima o desestima que la gente manifiesta en una sociedad para con las personas individuales o grupos. Es decir, que es un razonamiento que la sociedad hace en donde dice que es adecuado o no es adecuado lo que realiza una persona y por lo tanto le otorga un determinado lugar dentro de la estructura social, un lugar de importancia, de reconocimiento, de prestigio. El estatus está relacionado con los factores valorados por la sociedad, ¿sí? O el grupo social. Por eso decimos que de acuerdo a los valores vigentes, aplica esos criterios para otorgarle determinada posición dentro de la estructura social. Y entonces está relacionado con los valores de la sociedad, como por ejemplo el abolengo, la riqueza, la utilidad funcional, el grado de instrucción o las características biológicas y físicas. El abolengo, por ejemplo, aquellas personas que vienen, que son descendientes de familias prestigiosas, ¿sí? Tienen un lugar privilegiado dentro de la estructura social en determinadas sociedades, ¿sí? El abolengo le da un espacio de prestigio por descender de una familia prestigiosa o ilustre. La riqueza también es un factor determinante del estatus social dentro de una determinada sociedad. Aquellos que tienen mayor concentración de la riqueza, por ahí en determinadas sociedades son considerados las personas más importantes y por lo tanto gozan de un prestigio social. Mientras que en otros casos, cuando la persona tiene cuando la persona adquirió esa riqueza de manera honesta. En otras ocasiones, cuando la persona no adquirió de una forma honesta esa riqueza, no ocupa un lugar privilegiado dentro de la sociedad. El grado de instrucción también hace que se le otorgue una posición importante dentro de la sociedad. Ya se los dije recientemente, cuando uno se capacita y tiene un buen desempeño como profesional, la misma sociedad o la comunidad científica es la que le otorga un espacio de privilegio dentro de esa comunidad de científicos. Y las características biológicas también, o las características físicas o biológicas, hacen que las personas ocupen determinado espacio dentro de la sociedad. Así, por ejemplo, si se valora el cuerpo o el físico de las personas, el cuerpo atlético, musculoso, delgado, si es valorado dentro de la sociedad, las personas van a tender, ¿sí?, a obtener ese tipo, van a realizar muchas actividades o comportamientos para lograr ese cuerpo socialmente aceptado, y cuando ese cuerpo cumple con los requisitos que establece la sociedad, que son buenos, ¿sí?, a esa persona se le da importancia dentro de la estructura social. Ese es un problema que tenemos vigente en la actualidad, en donde vemos que está en vigencia socialmente la aprobación de ese cuerpo atlético, y después tenemos los inconvenientes que se presentan por los comportamientos que llevan a cabo, por ejemplo, los adolescentes para conseguir ese cuerpo y terminan siendo anoréxicos, ¿sí? Entonces, hay que ver
qué es lo que se valora dentro de una sociedad, qué rol es el que se valora dentro de una sociedad o qué actividad, y según lo que se valore, si esa persona actúa de esa manera o cumple esa función, se le va a otorgar importancia y un lugar privilegiado dentro de la estructura social. Así tenemos, por ejemplo, que hay objetos que también otorgan estatus social a las personas. En relación a los alimentos, algunos de ellos son muy valorados dentro de un grupo social, y es por eso que las personas tienden a elegirlos como un intento de fortalecer o de mejorar la percepción del estatus social que de ellos se tiene. Así, por ejemplo, hay alimentos que son diferenciadores sociales, es decir, consumir determinado tipo de alimentos hace que la sociedad, mejor dicho, que los integrantes de la sociedad entiendan o perciban que ocupo determinado nivel de importancia dentro de la sociedad. A lo largo de la historia encontramos que las personas son socialmente identificadas de acuerdo a lo que comen y cómo lo consumen. El consumo de determinados alimentos hace la distinción dentro de la estructura social. Así, aquellos que consumen alimentos más caros o comida gourmet, por ejemplo, se los identifica con un alto estatus o un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Se los identifica con una posición alta dentro del grupo. Entonces también encontramos que a los alimentos se les otorga un valor que determinan la posición social de quien los consume. Entonces así vamos a tener que las personas que dicen que comen caviar, ¿sí?, nos hacen percibir que esa persona ocupa determinado grado de importancia o tiene determinado estatus social dentro de la sociedad, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Tenemos alimentos que son diferenciadores socialmente, les acabo de decir eso. Hay alimentos que son diferenciadores sociales y que a lo largo de la historia se ha comprobado científicamente esto. Y entonces así vamos a tener, por ejemplo, que uno percibe de una manera diferente a aquel que consume caviar de aquel que consume todos las preparaciones que son los guisados o los guisos, que los conocemos normalmente como guisos. Entonces hay una percepción de los integrantes de la sociedad acerca del lugar que ocupa esa persona dentro de la estructura social de acuerdo a lo que consume. ¿Vamos por ahí o no? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una formulada que es subjetiva. Sí. No sé si podría aclarármela. Básicamente, mi pregunta es, sabiendo todos estos conceptos, ¿por qué sería menor o hay menor probabilidad de reconocimiento social entre un profesional y, por ejemplo, otro puesto laboral como un actor al mencionar un mismo mensaje, cuando ambos tienen criterios por qué llegaron ahí profesionalmente, pero la sociedad valora más un comentario de quizás de un actor que del mismo profesional? ¿A qué se debería esto? ¿A la educación? Bueno, el actor es una figura pública. Sí. Y el profesional, a menos que sea un político, no es una figura pública. Y nosotros sabemos que las figuras expuestas públicamente son las que adquieren mayor adeptos a actuar de la misma manera que ellos. Entonces así tenemos que, como decís vos, que sí influye, claro que influye el nivel de educación que tienen las personas dentro de la sociedad. Ese nivel de educación es determinante y hace que las personas le presten más atención, por ejemplo, a un líder del deporte que a un profesional de la salud. Entonces, por eso tenemos que, en reconocimiento de que existe esta situación, de que las personas tienden más a imitar a sus líderes, es que tenemos, por ejemplo, a un Messi,
que hace la propaganda de determinado producto para una empresa que fabrica determinado producto, y entonces la mayoría de las personas va a tender a adquirir esos productos porque los está promocionando Messi. Pero esto está relacionado directamente con los valores vigentes dentro de la sociedad. Y los valores son algo que no permanece estáticamente dentro de las sociedades o de las comunidades. Tanto los valores como los roles van cambiando a través del tiempo. Entonces, aquello que se valoraba mucho antes, que era la voz del maestro, la voz del profesional, el policía era muy respetado, a través del tiempo han ido perdiendo fuerza en cuanto a la valoración, y ha ido aumentando en fuerza la valoración de los líderes, tanto deportivos como políticos, o líderes sociales también. Y es por eso que a través es el tiempo el que es un determinante y que hace que las pautas se conviertan en normas, o que las normas terminen siendo pautas, es decir, al revés. Aquello que era muy valorado deje de ser valorado, y por lo tanto deja de ser una norma explícita y pasa a ser a veces hasta un uso o una costumbre. Y el nivel de instrucción es el que influye, ¿sí? El nivel educativo. Y desgraciadamente, por ejemplo, en nuestra sociedad, en la Argentina, nosotros tenemos en la actualidad, según el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censo, que tenemos más de un 45% de pobreza en la sociedad. Y la gente pobre tiene menos acceso a los recursos educativos, ¿sí? Y es más fácilmente de convencer a través de la palabra de los líderes sociales. Y es por eso que nos encontramos como nos encontramos, ¿sí? Y por eso ha perdido valor la palabra del maestro. Antes el maestro decía algo y era ley. Los padres los respetaban y hacían que sus hijos respeten lo que decía el maestro. Hoy en día el maestro, si le reclama algo al alumno, viene el padre y actúa violentamente, y no solamente verbal, sino físicamente hacia el maestro. Y estas son, vamos a verlo, a esto lo vamos a tratar en profundidad cuando veamos las instituciones, cómo van cambiando de acuerdo. Las instituciones, les voy a decir por el momento, que son el conjunto de pautas, normas y roles que están vigentes dentro de la sociedad. Y estas instituciones van cambiando a medida que cambia el tiempo, ¿sí? Y así vamos a ver cómo las sanciones que se le da a los delincuentes se les da a partir de la mayoría de edad, y ahora esto va cambiando. ¿Por qué? Porque hay mayor delincuencia de niños, entonces la institución de la sociedad la institución política tiene que ver de qué manera va a cambiar las normas explícitas o las leyes para poder castigar a los menores de edad. Es toda una problemática, pero esto lo vamos a tratar cuando ya lleguemos a instituciones, que es el tema central que engloba todos estos conceptos que estamos viendo ahora. No sé si te quedó claro o te confundí más. No, muy claro, y me hace también tender a una hipótesis de que quizás la mayor cantidad de la población, para informarse y luego dar un estatus social a una persona y así su reconocimiento, va a estar influenciada por emociones, donde le produce alegría, satisfacción, y claro que no sí. Algo científico, si se quiere, que dice lo correcto, por no producirle este tipo de emociones, ¿no? Así ustedes van a ver, por ejemplo, cuando llega el Mundial de Fútbol, es algo que produce muchas emociones en las personas. Entonces, nunca vamos a ver que se suspenda un torneo que sea un Mundial de Fútbol por parte de aquellos países que son partícipes de ese torneo mundial, porque distrae mucho la atención de las personas con respecto a los problemas sociales que pueden estar padeciendo. Ustedes van a ver cómo en épocas de mundial las personas de escasos recursos se endeudan con la adquisición de un televisor de 50 pulgadas para ver el partido en donde están sus líderes del fútbol. Es un tema delicado porque es utilizado también
para manejar las masas de la sociedad, es decir, el conjunto de la población. Y así vamos a ver, por ejemplo, que cuando se produjo esta catástrofe de terremotos en México, que no me acuerdo en qué año fue, no se suspendió, o sea, se suspendió la fecha, se la trasladó, pero el Mundial se hizo aún cuando el país estaba en quiebra como consecuencia de ese accidente inesperado que fue los terribles terremotos que sufrieron y que murieron una gran cantidad de personas y que se destruyó gran parte de la construcción edilicia de esa sociedad. Pero el Mundial no se suspendió y eso tiene todo un trasfondo político, social, económico. Bien, ¿no hay más preguntas? Vamos a seguir entonces, a ver qué horas son. Son las 9:37. Vamos a seguir entonces ahora con un tema, y ahora no me pasa la proyección. Ahí está. Vamos a seguir con el tema de las representaciones sociales. Un tema que está muy de moda y que está relacionado con las percepciones en general de las personas. Vamos a decir que las representaciones sociales, o vamos a acotar que las representaciones sociales están constituidas por 3 elementos. Quiero que quede claro que la representación social es un concepto que hace referencia a algo mental, a un pensamiento, a una idea, a una creencia, a una información. Y esa representación está constituida por 3 elementos. Uno, que es el sujeto, otra, que es un contenido o una información, y la otra, un objeto o que también puede ser un sujeto, ¿sí? O sea que por un lado se define por un sujeto que puede ser un individuo, una familia, un grupo, una clase. Es decir, es un conjunto de personas o una sola persona, pero que quede claro que las representaciones se construyen socialmente, por lo tanto van a ser conjuntos de personas que piensan o creen algo. Entonces, cuando nos referimos al sujeto, hacemos referencia a la familia, al grupo o a la clase. El contenido son las informaciones, las imágenes, las opiniones, las actitudes, las creencias, los valores y las normas que tienen las personas y que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las características de esas imágenes, informaciones, opiniones, actitudes, creencias, valores, normas, de acuerdo a la característica de esto, la persona va a actuar de una manera positiva o negativa según la ocasión, ¿sí? Ese contenido, ¿sí?, se refiere a un objeto o a un sujeto. Es decir, todas esas creencias, esas imágenes, esas informaciones que tiene este conjunto de sujetos, se refiere o se las construye en relación a algo, y ese algo puede ser un objeto sociocultural o puede ser también una persona o un conjunto de personas. Se tiene una idea, estos sujetos tienen una idea acerca de determinado objeto o de determinadas personas. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, vamos a hacerlo más esquemáticamente. El sujeto serían las personas. Esta persona tiene ideas, percepciones, informaciones, creencias, actitudes, tiene valores, no conoce determinado tipo de normas, tiene imágenes acerca de un objeto o un sujeto. Por ejemplo, digamos, para estar dentro en onda con nuestra profesión, de los alimentos transgénicos. Esta persona tiene una determinada idea acerca de los alimentos transgénicos. Es decir, ese contenido es la representación que esta persona tiene de los alimentos transgénicos. ¿Estamos hasta ahí? Sí.
Bueno, si no hay Sí, profe. preguntas, estamos hasta ahí. Entonces, las personas tienen una idea acerca de los alimentos transgénicos. Y de hecho, la tienen, y hay trabajos de carácter científico que investigaron cuál es la percepción que las personas tienen o cuál es la representación que las personas tienen acerca de los alimentos transgénicos. No sé. Entonces, eso, disculpen, era mi hija que me hacía una pregunta. Entonces, ¿cuáles son las ideas o el contenido que se encontraron de esos trabajos científicos que las personas tienen de los alimentos transgénicos? Si ustedes entran a internet, van a encontrar una cantidad de información relacionada con los alimentos transgénicos y que se refieren a ideas o percepciones de diversa índole. Y así, por ejemplo, un estudio demuestra que cuando les dicen a las personas qué piensa de los alimentos transgénicos, lo primero que dice es que se imaginan que son alimentos que son elaborados en un laboratorio a los que le van agregando distintos tipos de drogas para que sean más vistosos, de mayor tamaño, pero que no son agradables porque no tienen gusto, porque no tienen el sabor con los que son identificados. Así, por ejemplo, hay personas que dicen que la representación social que tienen de una manzana, ¿sí? La manzana, cuando uno se la menciona a una persona, inmediatamente se le viene a la mente la figura de la manzana y todo lo que la manzana le produce cuando muerde esa manzana para consumirla, es decir, el sabor dulce, que sea arenosa, que sea ácida, según el gusto que tenga. Entonces, cuando va a comprar una manzana y sabe que es un alimento transgénico, inmediatamente se le viene a la mente que es una manzana que ha sido elaborada en un laboratorio, que es muy linda, muy vistosa, aparte de ser cara, pero que no tiene las características organolépticas que vienen a su mente cuando piensa en una manzana natural, una manzana cultivada de manera natural. Entonces, dice que la manzana no tiene sabor, no tiene gusto, que no es dulce, que no tiene la acidez con la que es identificada normalmente la manzana. Entonces, esa idea que tiene de este objeto, que es el alimento transgénico, es generada por la mente de las personas, ¿sí? Y después también hay personas que identificaron a los alimentos transgénicos, por ejemplo, con la imagen de, ¿se acuerdan de este? ¿Saben quién es? Frankenstein. Frankenstein, exactamente. Entonces dice que lo identifican con Frankenstein y se preguntó por qué. Y porque Frankenstein está hecho con distintas partes de diferentes cuerpos. Y los alimentos transgénicos son Frankenstein porque están hechos de distintas partes de diferentes alimentos. Y así van a ver cuando entren a internet que existe una naranja que está partida y en el interior es verde, o que tiene una manzana que tiene una forma de una pera. Entonces, esa es la idea que tienen las personas, el conjunto de la sociedad en general, acerca de los alimentos transgénicos, ¿sí? Yo, por ejemplo, hice un trabajo de representaciones sociales de la desnutrición infantil en un determinado grupo social de muy escasos recursos, acá en la provincia de Salta, y encontré, por ejemplo, que las personas tenían una idea acerca de la desnutrición. El objeto del cual tenían una idea era la desnutrición, ¿sí? Tenían una idea las personas. ¿Y cuál era la idea de la desnutrición? Que la desnutrición no es una enfermedad. Ellas pensaban, o piensan, mejor dicho, que la desnutrición es un estado por el que atraviesan los niños y que tarde o temprano va a desaparecer. O sea, no es algo que les ocasione inconvenientes a futuro. Nadie asociaba la idea de que la desnutrición en los primeros años de vida iba a repercutir en la capacidad intelectual y en la producción mental de ese niño cuando sea adulto. Nadie lo relacionaba con eso. Entonces,
esa forma de entender la desnutrición era ese contenido, esa información, esa imagen. Para ellos estar desnutrido era, por ejemplo, nos decían, no, es flaco porque ha heredado las características de su mamá y de su papá, porque los dos son flaquitos. Y su papá y su mamá también estaban desnutridos. Entonces ellos decían, no, no está desnutrido, es así nomás, es su contextura porque es una herencia. Y cuando los niños de chiquito habían sido desnutridos y veíamos que en la escuela no producían lo suficiente, las madres decían, no, él es así, él es porro, porque su papá era muy porro cuando iba a la escuela, entonces él ha heredado eso de su papá. Y en ningún momento relacionaban la falta de rendimiento académico de los niños en la escuela con el proceso de desnutrición por el que habían pasado. Entonces, con estos ejemplos, creo, no sé, que les debe quedar claro que las representaciones son ideas, contenidos, percepciones, imágenes, informaciones que las personas tienen acerca de un determinado objeto o sujeto. ¿Por qué decimos sujeto? Porque también pueden tener ideas, percepciones, informaciones o imágenes acerca de otras personas, ¿sí? Por eso tenemos acá el sujeto y acá también. Hay sujetos que tienen determinada idea o percepciones de otros sujetos. Y así, por ejemplo, con lo que recién preguntaba Pedro, de que hay muchas personas que tienen la idea, por ejemplo, de que un líder deportivo, un líder del fútbol, ¿sí?, sabe cómo se tiene que proceder ante determinadas situaciones, sabe qué hay que comer, sabe qué ropa hay que ponerse, y por eso lo imitan socialmente a ese líder deportivo. Vamos hasta ahí, queda claro que las representaciones sociales se constituyen por un sujeto, un contenido y un objeto o sujeto, y que consiste en ideas, informaciones, opiniones, imágenes, actitudes, creencias que las personas tienen acerca de un objeto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta de esto? ¿No hay preguntas? No. Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. Entonces, ¿cómo definimos a las representaciones? Es una visión funcional del mundo que permite a las personas o grupos conferir sentido a sus conductas y entender la realidad mediante sus propios sistemas de referencia. Vamos a explicar un poquito esta definición. Decimos una función funcional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la idea que tenga acerca de algo, va a comportarse dentro de la sociedad. Entonces, vamos al ejemplo de esto que les decía, de qué entendían por desnutrición ese grupo de padres, ¿sí? Entendían que la desnutrición no era una enfermedad, que era un estado pasajero y que no le ocasionaba consecuencias a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la función que cumplía esa representación de la desnutrición? De que no era necesario preocuparse mucho por el niño. Cuando el médico le daba un tratamiento, el médico y el nutricionista, un tratamiento de recuperación nutricional, ese tratamiento no se cumplía o era cumplido a medias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la representación que tienen de la desnutrición cumple la función de hacer que esas personas no se preocupen y que se comporte de determinada manera frente al tratamiento. Y ese comportamiento o esa manera de comportarse frente al tratamiento era el de no cumplir con el tratamiento, el de no llevar de manera recurrente a sus hijos a la consulta médica, el de no darle todo lo que el médico o el nutricionista le había prescrito a sus hijos. Entonces, esa concepción que tienen de desnutrición le da sentido a sus conductas o sus formas de comportarse. Hace que piensen que no es importante la desnutrición y por lo tanto no se preocupan por sus hijos. Es decir, el sentido es no cumplo con el tratamiento porque no es una enfermedad, es un estado transitorio que en algún momento
él va a recuperar el peso, o si no va a ser toda su vida flaquito porque es herencia. Entonces entienden la realidad de la desnutrición a partir de su propio sistema de referencia. Y su sistema de referencia es entender que la desnutrición no es una enfermedad y por eso actúan o tienen conductas que hacen o que lo llevan a que no cumpla con el tratamiento médico. ¿Vamos hasta ahí? Bien. La representación social concierne entonces a la manera como nosotros, sujetos sociales, aprendemos los acontecimientos de la vida cotidiana. Acá sería la manera en que estas personas aprendieron lo que es la desnutrición, ¿sí? Aprendemos entonces los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno próximo o lejano. Es decir, entendemos todo esto de una determinada manera de acuerdo a la información que circula. Y así, por ejemplo, les puedo decir que de esa investigación que hice de las representaciones sociales de la desnutrición, encontré que el diagnóstico que tanto el médico como el nutricionista les daba a las madres de sus hijos, el diagnóstico de sus hijos, no era explícitamente con los términos desnutrición. No utilizaban el término desnutrición para decir que su hijo estaba desnutrido. Ellos decían, su hijo está bajo peso. Y esta información empieza a circular. Entonces, cuando yo voy a hacer las entrevistas, me encuentro con que las personas dicen, no, mi hijo no está desnutrido. No, a mí la doctora me dijo que está bajo peso. Y la nutricionista me dijo que está bajo peso, que él está ahí del peso. Entonces, no está desnutrido. Entonces, no reconocían esto. Y esa manera de hacer circular la información o el diagnóstico de la desnutrición hace que las personas la entiendan como que no es una enfermedad o como que su hijo no está desnutrido. Si yo le digo está bajo peso, por supuesto que la persona no va a entender lo que es, no va a entender que su hijo está desnutrido, va a entender que está bajo peso nada más. Y es ese el lenguaje que se maneja, y cuando yo hablé con el nutricionista me dice, no, es que a partir del año tanto se empezó a utilizar el término bajo peso para no alarmar a la madre. Sí, no la alarman, pero la madre se descuida con el hijo. Entonces, ustedes como profesionales nutricionistas, cuando vayan a trabajar, a prescribir una dieta, tienen que tener presente la representación social que tienen las personas, por ejemplo, de los alimentos que ustedes les dan, de los diagnósticos que les dan, de los procedimientos que les dan para recuperarlos de la desnutrición. Ya vamos a terminar. Porque ustedes le pueden estar dando determinado tipo de alimento y esa persona tiene una idea, una información, una percepción de ese alimento que la lleva a que no lo utilice. Por lo tanto, nosotros tenemos que indagar a las personas acerca de los alimentos que le estamos dando para que cumpla un régimen alimentario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con las funciones, y ya terminamos con esto, de las representaciones sociales. Una es la comprensión de los fenómenos, la valoración, la comunicación y la actuación. ¿A qué se refiere esto? Ay, perdón. La comprensión se refiere a la forma de entender un hecho, un objeto, una persona, un determinado fenómeno, ¿sí? Está dado en función de su contenido, nos permite entender y explicar la realidad. En este caso, las madres entendían que el bajo peso no era desnutrición. Entonces entendíamos que el niño, que su hijo no estaba desnutrido y por lo tanto no era necesario ni obligatorio cumplir con todo lo que me había dicho el médico. En cuanto a la valoración, nos permite clasificar objetos y acontecimientos de la vida sin ambigüedad. Entonces, si yo digo bajo peso, ellos no van a entender que bajo peso es desnutrición.
¿sí? Ellos entienden que bajo peso es pesar poco, ¿sí? Estar delgado es estar delgado, pero no desnutrido. Es un solo significado que le dan e interpretan la realidad de esa manera. En cuanto a la comunicación, las representaciones sociales tienen como función posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad, proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedad los diversos aspectos o los diversos fenómenos sociales. Entonces, cuando decimos que tienen la función de posibilitar la comunicación, porque cuando yo me encontré que no solo eran 2 o 3 madres las que decían que estaba bajo peso, sino que todas las madres de esa comunidad se comunicaban entre sí y decían, sí, mi hijo está bajo peso porque me dijo esto, esto, esto y aquello, y las otras también le comentaban. Entonces, socialmente construían ese estado en el que se encontraba su hijo como una situación que no revestía gravedad. Y entonces, mediante la comunicación, construyeron el concepto de desnutrición equivocado porque no se le daba el diagnóstico con la palabra exacta, sino que construyeron el estado en el que se encontraba su hijo como algo que no revestía gravedad. En cuanto a la actuación, el hecho de entender de determinada manera una situación hace que uno actúe de determinada manera, ¿sí? A través del establecimiento de un orden que permite a los individuos orientarse en su mundo material y social, hace que actúen de determinada manera. Entonces, la actuación se refiere al comportamiento, en este caso de las madres, cómo se comportaban y ante el entendimiento de que la situación por la que estaban pasando sus hijos no era una desnutrición, sino un bajo peso. ¿Sí? Entonces actuaban de determinada manera, se comunicaban con las otras madres entendiendo el fenómeno de una manera común, no le dieron importancia en cuanto a la valoración y comprendían que no era necesario cumplir con el tratamiento médico nutricional que se les había dado a sus hijos. ¿Sí? Bueno, ya es hora, a ver, ya estamos en hora, ¿no? Sí, son y 59, ya en un segundito nos cortan todo esto. ¿Alguna pregunta antes de que nos quedemos sin Zoom? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, si no hay preguntitas, de igual manera están los foros de los días de trabajos prácticos para que pregunten y nos estamos viendo entonces la semana que viene, donde vamos a ver en forma conjunta grupos y instituciones que se relacionan estrechamente. ¿Mm? Nos vemos la semana que viene, chicos, que pasen un buen fin de semana. Que tenga buen día. Igualmente, profe. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Adiós Gracias, a todos. profe.